Enero marca el punto álgido de la temporada de lluvias en las praderas semiáridas del sur de África. Las lluvias estacionales desencadenan la regeneración de la vegetación, lo que da lugar a una abundancia de biomasa verde fresca tras meses de sequía. Con las primeras luces del amanecer, los primeros animales en aparecer son los springboks, Antidorcas marsupialis, una especie de antílope de la familia de los bóvidos que se encuentra principalmente en Namibia, Botsuana y Sudáfrica. Los gaceles poseen una notable variedad de adaptaciones para sobrevivir en entornos cálidos y áridos. Sus riñones pueden producir orina muy concentrada, lo que minimiza la pérdida de agua, mientras que la mayor parte de la humedad que necesitan proviene de hierbas, hojas y plantas suculentas. Gracias a un sistema de termorregulación flexible, pueden tolerar aumentos temporales de la temperatura corporal, lo que reduce la necesidad de jadear y les permite conservar el preciado agua. Pero la adaptación más notable del gacelle reside en su movilidad, sus largas extremidades. Sus potentes músculos y sus tendones altamente elásticos le permiten acelerar rápidamente y saltar muy alto. Cuando detectan un peligro, los springboks suelen realizar un comportamiento conocido como pronking, una serie de saltos con las patas rígidas, con las 4 extremidades casi extendidas, el lomo arqueado y la cresta blanca de pelo a lo largo de la columna vertebral erguida de forma prominente. Se cree que esta exhibición sirve como señal visual, advirtiendo a otros miembros de la manada y, al mismo tiempo, informando a los depredadores de que la presa ya ha detectado la amenaza y aún posee fuerzas suficientes para escapar. Un leve ruido se oye entre la hierba. Toda la manada entra al instante en estado de máxima alerta. Sus pupilas se dilatan. Sus orejas giran de forma independiente para localizar con precisión el origen del sonido. Y los animales se agrupan para mejorar su capacidad colectiva de detectar el peligro. No muy lejos, un guepardo agacha el cuerpo hasta el suelo, utilizando su pelaje manchado y la vegetación circundante para permanecer oculto. El guepardo sale disparado de su escondite. Una carrera a toda velocidad genera una enorme cantidad de calor corporal. Para
evitar que su cerebro se sobrecaliente, el guepardo cuenta con un sistema de intercambio de calor a contracorriente dentro de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, lo que le permite seguir funcionando incluso cuando su temperatura corporal puede superar los 40 grados Celsius, 104 grados Fahrenheit, durante una persecución a gran velocidad. El guepardo acorta rápidamente la distancia y atrapa a su presa, agotando poco a poco al gacela hasta que ésta ya no puede resistirse. Los músculos de un guepardo contienen una proporción excepcionalmente alta de fibras musculares de tipo 2, de contracción rápida. Estas fibras se contraen con una velocidad extraordinaria y generan una potencia tremenda en periodos cortos mediante la glucólisis anaeróbica. Pero la hembra no come inmediatamente. Tras tumbarse para recuperar el aliento, agarra el cadáver y lo arrastra de vuelta al lugar donde sus 3 cachorros están escondidos entre la hierba alta. Al reconocer el olor familiar de su madre, las crías de guepardo salen corriendo de inmediato a recibirla. Esta comida hace mucho más que saciar su hambre. Les aporta las proteínas y las grasas esenciales para el desarrollo de sus músculos, huesos y sistema nervioso. Para llevar la comida a sus crías, la madre ha dependido de un cuerpo que ha evolucionado casi exclusivamente para la velocidad. Sin embargo, el futuro de estas crías de guepardo sigue siendo extraordinariamente frágil. Hoy en día, la población mundial de guepardos salvajes se estima en solo unos 7.100 ejemplares, la mayoría de los cuales viven en las praderas y los semidesiertos de África. A medida que los hábitats se fragmentan cada vez más, muchas poblaciones se están reduciendo, quedando aisladas y perdiendo oportunidades de intercambiar individuos con grupos vecinos. Esta amenaza se ve agravada por una limitación ya arraigada en el propio patrimonio genético de la especie. El problema comenzó hace unos 12.000 años, al final de la última edad de hielo. Los drásticos cambios climáticos redujeron la disponibilidad de presas, lo que provocó que el número de guepardos se desplomara. Sobrevivieron tan pocos ejemplares que la endogamia se volvió inevitable para preservar la especie. A lo largo de innumerables generaciones, los guepardos desarrollaron un grado excepcionalmente alto de similitud genética. Los científicos se refieren a esta drástica pérdida de tamaño de la población y de diversidad genética como un cuello de botella genético. Por esta razón, la conservación de los guepardos va mucho más allá del simple mantenimiento de su población. Es necesario proteger los corredores ecológicos para volver a conectar las poblaciones fragmentadas, permitiendo que los individuos se desplacen libremente, encuentren pareja y sigan intercambiando material genético. Para las 3 crías que se alimentan junto a su madre, la lucha por la supervivencia no se limita a los leones, las hienas o las estaciones secas que se avecinan. También se esconde en lo más profundo del legado genético que dejaron sus antepasados hace miles de años. Durante los días siguientes,
La temporada de lluvias sigue transformando el paisaje. Los abrevaderos se van llenando poco a poco y la hierba fresca se extiende por tierras que antes estaban resecas, creando nuevas oportunidades de alimentación para miles de especies animales. Encaramado en silencio en las ramas de un árbol muerto con vistas a las praderas, un grupo de buitres observa el mundo cambiante que se extiende a sus pies. De repente, uno de ellos extiende sus amplias alas y se lanza al cielo. Aprovechando las corrientes ascendentes de aire cálido, asciende sin esfuerzo hasta lo alto antes de dirigir la mirada hacia el lejano horizonte. Desde ese elevado mirador, un espectáculo extraordinario va apareciendo poco a poco ante sus ojos. Miles de ñus avanzan juntos en una procesión interminable. Siguiendo las lluvias, localizan la aparición de hierba fresca y fuentes de agua fiables, continuando una migración que ha perdurado a lo largo de innumerables generaciones. Delante de la manada se extiende un ancho río, para llegar a los pastos más verdes de la orilla opuesta. No tienen más remedio que cruzar las aguas crecientes. Pero bajo la superficie turbia, los depredadores ya han comenzado a acechar. Desde lo alto, la fila de ñus se extiende casi más allá del horizonte. Se trata de ñus de barba blanca occidentales, una subespecie del ñu azul conocida científicamente como Conochaetes taurinus mearnsi. Cada año, se estima que entre 1,2 y 1,5 millones de ejemplares participan en la gran migración, lo que constituye uno de los mayores movimientos de animales terrestres del planeta. Recorren un circuito continuo de entre 500 y más de 1000 millas, de 800 a más de 1600 kilómetros, a través del ecosistema del Serengeti Mara, en busca de hierba fresca y fuentes de agua fiables. Su estómago de 4 cámaras, característico de los rumiantes, les permite extraer de forma eficiente los nutrientes de las hierbas, que son relativamente pobres en valor nutricional. Por lo general, pastan rápidamente mientras se desplazan y, más tarde, regurgitan la comida parcialmente digerida para masticarla de nuevo mientras descansan. Pero la mayor fortaleza del ñu reside en su número. Cuando miles de ejemplares se desplazan juntos, innumerables ojos y oídos detectan el peligro con mucha mayor eficacia. Permanecer en el centro de la manada también reduce en gran medida la probabilidad de que un individuo concreto se convierta en el objetivo de un depredador. Sin embargo, esa ventaja comienza a desaparecer a medida que la manada llega a la orilla del río. Los animales que van en cabeza se detienen de repente. Detrás de ellos, otros miles siguen avanzando, y la orilla se llena rápidamente. El estruendo de los cascos, la respiración agitada y los gritos constantes se funden en un rugido que resuena por toda la sabana. En la orilla opuesta se extiende un paisaje de pastos verdes y frescos, pero entre ellos y esa abundante comida
se interpone un río profundo y de corriente rápida. Ningún animal quiere ser el primero en entrar. Bajo las aguas turbias, los cocodrilos del Nilo ya han percibido las vibraciones de miles de cascos que se acercan. Entonces, en cuestión de segundos, el instinto gregario toma el control. Cientos de animales se lanzan al río a la vez, transformando la superficie en un torrente caótico de cuernos, lomos y cascos que golpean con fuerza. Los ñus son buenos nadadores, pero la corriente profunda agota rápidamente sus pesados cuerpos. Los adultos luchan por mantener la cabeza fuera del agua, mientras que las crías permanecen cerca de sus madres para evitar ser arrastradas. Una cría queda separada de su madre por la corriente. Patea con más fuerza, intentando desesperadamente alcanzar a su madre, pero cada brazada genera vibraciones adicionales en el agua. Para la cría, son movimientos desesperados por sobrevivir. Para el cocodrilo, son un rastro que conduce directamente a su presa. La distancia se reduce a solo unas pocas yardas. Con un poderoso movimiento de su musculosa cola, el cocodrilo se lanza hacia adelante y cierra sus mandíbulas alrededor de la pata trasera de la cría. Sus músculos de cierre mandibular, extraordinariamente potentes, sujetan con firmeza al animal que se debate, mientras que un párpado protector transparente le protege los ojos sin obstruir su visión bajo el agua. El joven ñu se retuerce en un intento desesperado por liberarse. El cocodrilo comienza inmediatamente a girar violentamente sobre su propio eje. Este giro mortal desequilibra a la presa y la aleja de la manada en movimiento. Solo unos minutos después, la superficie del río vuelve a estar en calma. Más adelante, miles de ñus siguen nadando hacia la orilla opuesta. Ninguno de ellos puede detenerse. La migración debe continuar. Para los ñus, el río es una puerta de entrada a nuevas tierras de pastoreo. Para el cocodrilo del Nilo, ese mismo río es un terreno de caza, donde la paciencia, una extraordinaria capacidad para detectar ondas de presión y una potencia explosiva se han perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. Por fin, los animales supervivientes alcanzan la orilla opuesta. Ante ellos se extiende una vasta extensión de exuberantes praderas verdes, revitalizadas por las lluvias. Tras días de viaje y un peligroso cruce del río, los ñus se dispersan rápidamente y pastan con avidez los brotes jóvenes, ricos en nutrientes. Esta abundancia de alimento hace algo más que restaurar las fuerzas de la manada. También marca el comienzo de otra fase crucial en su ciclo vital, la temporada de cría. Los machos comienzan a establecer territorios temporales, utilizando bramidos profundos, marcas olfativas y demostraciones de fuerza para atraer a las hembras.
Cuando un rival entra en un territorio, los dos machos bajan la cabeza, entrelazan sus cuernos curvados y empujan con todas sus fuerzas hasta que uno de ellos finalmente cede y se retira. Tras el apareamiento, las hembras gestan a sus crías durante aproximadamente 8 meses y medio. La temporada de cría de la manada está sincronizada con el ciclo de lluvias, lo que garantiza que la mayoría de las crías nazcan durante febrero y marzo, cuando la hierba fresca es más nutritiva y el agua sigue siendo abundante. Según estudios de campo, entre el 80% y el 90% de las hembras de ñu dan a luz en tan solo 2 o 3 semanas durante la temporada de partos. Esta estrategia se conoce como saturación de depredadores. Nacen tantas crías a la vez que los depredadores, como leones, leopardos e hienas. Simplemente no pueden atraparlas a todas, lo que maximiza la tasa de supervivencia de la siguiente generación. Las crías de ñu pertenecen a la categoría de crías precoces. Entre 7 y 15 minutos después de nacer, una cría recién nacida ya es capaz de ponerse de pie y correr con la manada a velocidades comparables a las de los adultos. Esta notable adaptación es esencial para la supervivencia en un entorno en el que quedarse atrás suele significar una muerte segura. Los ñus también parecen capaces de detectar lluvias que se producen a cientos de kilómetros de distancia. Los científicos plantean la hipótesis de que podrían percibir las vibraciones de baja frecuencia producidas por los truenos lejanos, o bien poseer una sensibilidad excepcional a los cambios en la presión atmosférica y la humedad del aire, lo que les ayuda a orientar la gran migración hacia pastos recién regenerados. Pero las exuberantes praderas atraen a mucho más que a los animales que pastan. A medida que las hierbas comienzan a producir semillas, el cielo sobre la sabana se oscurece de repente. Una enorme bandada de aves emerge del horizonte, moviéndose como una nube viviente. Se trata de queleas de pico rojo, Quelea quelea, miembros de la familia de los tejedores que se distribuyen por toda África subsahariana. Cada ave mide solo unos 12 centímetros, 5 pulgadas, de longitud y pesa menos de 20 gramos, 0,7 onzas. Sin embargo, se estima que su población total supera los 1.000 millones de ejemplares, lo que las convierte en una de las especies de aves silvestres más abundantes de la Tierra. Cuando millones de ellas descienden a la vez, la hierba casi desaparece bajo un manto viviente de plumas. Cada ave puede consumir casi la mitad de su peso corporal en semillas cada día. Como resultado, una sola bandada grande es capaz de devorar docenas de toneladas de grano en tan solo un breve periodo de tiempo. Durante la época de cría, los queleas machos experimentan una transformación espectacular para atraer a las hembras. Sus picos adquieren un color carmesí brillante, mientras que las plumas de la cara se vuelven negras o de color pajizo, fuera de la época de cría. Sin embargo, tanto los machos como las hembras lucen un plumaje marrón apagado y veteado que se asemeja mucho al de los gorriones, lo que les proporciona un excelente camuflaje. La intensidad del pico rojo del macho, producida por pigmentos carotenoides, sirve como una señal fiable de su salud inmunológica
y su capacidad para buscar alimento, lo que ayuda a las hembras a seleccionar a la pareja más sana. A medida que la bandada de quelea se desplaza, comienzan a aparecer depresiones poco profundas por toda la pradera. El agua de lluvia se acumula en estas zonas bajas, formando humedales temporales que proporcionan hábitat a innumerables insectos, peces pequeños y caracoles de agua dulce. Entre la vegetación acuática, un ave de color oscuro vadea lentamente por las aguas poco profundas. Desde la distancia, se asemeja a un ave rapaz, pero en realidad se trata del pico abierto africano, Anastomus lameligerus, un ave zancuda especializada en la caza de caracoles de agua dulce en los humedales. Bajando la cabeza, hurgaba repetidamente en el barro con su extraordinario pico. En los adultos, las mandíbulas superior e inferior no se cierran por completo, dejando un hueco distintivo entre ellas. Esta adaptación única permite al ave sujetar con firmeza las conchas resbaladizas, introducir la punta del pico en la abertura de la concha y extraer la carne del caracol sin tener que romperla. En cuestión de minutos, numerosas conchas vacías quedaban esparcidas por la orilla fangosa. Al regular las poblaciones de caracoles de agua dulce, los pico abierto africanos ayudan a mantener el equilibrio ecológico de los ecosistemas de los humedales. A su alrededor, muchas otras especies de aves también aprovechan los recursos alimenticios que trae la temporada de lluvias. Las garzas permanecen inmóviles, esperando a que los peces naden a una distancia que les permita atacarlos. Los martines pescadores observan pacientemente desde las ramas bajas, mientras que las águilas pescadoras africanas patrullan sobre el agua en busca de presas más grandes. Pero estos humedales son algo más que simples zonas de alimentación para las aves. Entre la vegetación acuática, el agua se ondula de repente. Un par de ojos, 2 fosas nasales y 2 pequeñas orejas emergen lentamente. El resto del cuerpo permanece completamente sumergido bajo el agua turbia. Se trata de un hipopótamo, Hippopotamus amphibius, uno de los mamíferos semiacuáticos más grandes de África. Un adulto suele pesar entre 1,3 y más de 3 toneladas métricas, pero aún así puede moverse con sorprendente rapidez bajo el agua impulsándose a lo largo del lecho del río. Los humedales proporcionan algo más que refugio frente al intenso calor de África. Dado que el hipopótamo tiene una piel relativamente fina y casi carece de glándulas sudoríparas eficaces, pasa la mayor parte del día sumergido para reducir la pérdida de agua y regular su temperatura corporal. Su cuerpo también segrega un líquido de color rojo anaranjado que contiene los pigmentos ácido hiposudórico y ácido noriposudórico. Estos compuestos absorben la radiación ultravioleta e inhiben el crecimiento de ciertas bacterias, actuando como un filtro solar natural y una protección antimicrobiana para la piel. Cada noche, un hipopótamo adulto sale del agua, recorre varios kilómetros y consume aproximadamente entre 30 y 40 kilogramos, de 66 a 88 libras de hierba, teniendo en cuenta su enorme masa corporal, que oscila entre 1,3 y más de 3 toneladas. Se trata de una cantidad de alimento relativamente modesta,
lo que refleja su tasa metabólica comparativamente baja y su costumbre de pasar la mayor parte de las horas diurnas descansando en el agua. Pero la verdadera importancia ecológica del hipopótamo no radica solo en la cantidad de hierba que come, sino en el destino final de esa hierba. Los hipopótamos se alimentan de los nutrientes de las praderas terrestres y, a continuación, los transportan de vuelta a los ríos y humedales a través de sus excrementos. Cada individuo deposita varios kilogramos de materia orgánica cada día, aportando carbono, nitrógeno y fósforo al ecosistema acuático. Las bacterias descomponen esta materia orgánica, liberando nutrientes que alimentan el crecimiento de algas y plancton. Estos organismos microscópicos se convierten a su vez en alimento para insectos acuáticos y peces, creando una red trófica que vincula las praderas con los humedales. Al defecar, los hipopótamos tienen la característica de girar rápidamente la cola, esparciendo sus excrementos por una amplia zona. Este comportamiento tiene un doble propósito: marcar el territorio y, al mismo tiempo, distribuir nutrientes por todo el entorno circundante. Sin embargo, estos efectos ecológicos solo siguen siendo beneficiosos cuando el ecosistema se mantiene en equilibrio. Si se concentran demasiados hipopótamos en una masa de agua pequeña, especialmente durante la estación seca, la acumulación de excrementos puede superar la capacidad natural de descomposición del medio. Las bacterias consumen entonces grandes cantidades de oxígeno disuelto al descomponer la materia orgánica, lo que provoca que los niveles de oxígeno en el agua desciendan drásticamente. En estas condiciones, los peces y muchos otros organismos acuáticos pueden sufrir un estrés grave o incluso morir en grandes cantidades. Por lo tanto, el hipopótamo es a la vez un puente de nutrientes que conecta las praderas y los cursos de agua, y un poderoso ingeniero del ecosistema capaz de remodelar drásticamente su hábitat. Sus excrementos pueden sustentar toda una red de organismos. Sin embargo, cuando se acumulan por encima de los niveles naturales, esos mismos nutrientes se convierten en una fuente de estrés ecológico para el propio humedal. Pero el equilibrio que ha sostenido este paisaje durante millones de años se está volviendo cada vez más frágil. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, muchas especies de fauna silvestre africana se encuentran ahora en categorías de amenaza. El guepardo figura actualmente como vulnerable, mientras que varias especies de buitres africanos están clasificadas como en peligro o en peligro crítico. Su declive demuestra que incluso las especies que antes abundaban en gran número ya no son inmunes a los riesgos de extinción. El cambio climático está alterando los patrones de precipitaciones establecidos desde hace tiempo, alargando las estaciones secas y provocando la reducción de muchos humedales. Al mismo tiempo, la agricultura, las carreteras y la expansión de los asentamientos humanos siguen fragmentando los hábitats, lo que impide a la fauna silvestre acceder a las fuentes de agua, encontrar alimento y mantener el intercambio genético necesario para el bienestar de las poblaciones. Cuando se interrumpen los corredores migratorios, los ñus ya no pueden completar sus viajes estacionales.
cuando los ríos y los humedales se contaminan, los cocodrilos, los hipopótamos y miles de especies de aves pierden los hábitats de los que dependen para alimentarse y reproducirse. Y cuando los buitres desaparecen debido al envenenamiento y a la pérdida de hábitat, los cadáveres de los animales permanecen en el paisaje durante mucho más tiempo, lo que aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades. Por lo tanto, la protección de la fauna silvestre de África no puede centrarse únicamente en especies concretas. La verdadera prioridad es conservar ecosistemas completos, preservar las praderas, restaurar los humedales, mantener los corredores migratorios y reducir los conflictos entre las personas y la fauna silvestre. Las áreas de conservación transfronterizas, las iniciativas contra la caza furtiva y las colaboraciones con las comunidades locales están creando nuevas oportunidades para la recuperación de muchas especies. Cuando las poblaciones locales pueden obtener medios de vida sostenibles a través del ecoturismo y la gestión responsable de los recursos naturales, se convierten en los guardianes más importantes de los paisajes que consideran su hogar. A medida que el sol se hunde lentamente tras el horizonte, la oscuridad vuelve a apoderarse de la sabana, pero la lucha por la supervivencia nunca termina del todo, y el futuro de esta tierra extraordinaria depende de las decisiones que tomemos hoy. La selva amazónica salvaje. ¿Quién es el verdadero rey de la selva? La Amazonía es un mundo antiguo que ha existido durante decenas de millones de años, donde la vida se mueve dentro de un delicado orden moldeado por la naturaleza a lo largo del tiempo. No se trata solo de un bosque, sino de un vasto ecosistema donde cada capa de la selva, cada río y cada pedazo de tierra húmeda ayuda a sostener su propia y compleja red de vida. Con una superficie de más de 7 millones de kilómetros cuadrados, la Amazonía funciona como un gigantesco organismo vivo. Sus ríos son el torrente sanguíneo del bosque, llevando la vida a todas las regiones. Arriba, el denso dosel retiene la humedad y regula el clima. Abajo, en la oscuridad del suelo del bosque, otro mundo se mueve en silencio. Aquí, incluso las criaturas más pequeñas ayudan a mantener un ciclo de renovación que ha existido durante millones de años. Y a pesar de haber sido estudiada durante generaciones, la selva aún guarda innumerables secretos. Se siguen descubriendo nuevas especies y, poco a poco, se revelan nuevas conexiones biológicas, lo que convierte al Amazonas no solo en una reliquia del pasado, sino en un mundo vivo que sigue evolucionando cada día. La mañana en el Amazonas comienza con un silencio que parece casi absoluto. El agua está prácticamente inmóvil.
Los primeros rayos de sol se cuelan a través del denso dosel, cayendo sobre la orilla del río donde un grupo de capibaras se alimenta en paz. Todo parece tranquilo, pero en el Amazonas, la paz a veces es solo el momento justo antes de que comience la caza. Oculto entre los patrones cambiantes de luz y sombra a lo largo de la orilla del agua, un jaguar espera no se mueve como los depredadores que hacen alarde de su poder. Los capibaras siguen completamente ajenos a que la muerte se acerca a solo unos metros de distancia. Entonces llega el momento. Una violenta explosión rompe el silencio. El jaguar se lanza hacia adelante, desatando todo su poder en un solo movimiento. Un golpe preciso. La caza termina con la victoria del jaguar. Así es como el jaguar gobierna el Amazonas. Lo que convierte al jaguar en uno de los depredadores más formidables de América radica en la propia estructura de su cuerpo. Sus patas son cortas, pero inmensamente poderosas, lo que le permite ráfagas explosivas de velocidad en distancias cortas, trepar con agilidad y, lo más importante, una habilidad para nadar muy superior a la de la mayoría de los otros grandes felinos. En el Amazonas, donde el agua y la tierra se entrelazan formando un laberinto viviente. Esa es una ventaja esencial para la supervivencia. Su pelaje con manchas en forma de roseta no es solo belleza, es un camuflaje perfecto. Bajo la luz que se filtra a través del dosel del bosque, esas marcas hacen que el cuerpo del jaguar desaparezca en la selva, convirtiéndolo en un verdadero fantasma ante los ojos de su presa. Pero el arma más aterradora del jaguar reside en sus mandíbulas, con una fuerza de mordida de hasta 1.500 libras por pulgada cuadrada. Una de las más potentes de la familia de los felinos, puede perforar caparazones de tortuga, aplastar cráneos e incluso atravesar con un mordisco la piel blindada de un caimán. Mientras que muchos grandes felinos utilizan una mordida en la garganta para asfixiar a su presa, el jaguar suele optar por un ataque directo a la cabeza. Una estrategia que exige una potencia absoluta y una precisión casi perfecta. Eso no es solo instinto de caza, es la marca de un depredador que ha evolucionado para dominar. En el Amazonas, donde cada error puede costar una vida, el jaguar sobrevive no solo gracias a su fuerza, sino a una rara combinación de paciencia, estrategia y poder bruto. No caza muchas veces para tener éxito una sola vez.
Lejos de las riberas dominadas por el jaguar, el Amazonas se abre a otro mundo, más lento, más oscuro, pero no menos duro. En los silenciosos humedales, bajo aguas turbias cubiertas de vegetación, la anaconda verde existe como una fuerza primordial que ha sobrevivido desde tiempos prehistóricos. Y aquí se está desarrollando un espectáculo poco común. Una bola de apareamiento. Docenas de machos se enrollan firmemente alrededor de una hembra gigante, formando una masa de músculos que se mueve lentamente, pero llena de tensión. Cada macho lucha por mantener su posición, dedicando toda su resistencia a una contienda en la que la única recompensa es la oportunidad de transmitir sus genes. Esta no es una batalla de garras y colmillos. Es una contienda de resistencia, de instinto y de supervivencia. Pero el poder de la anaconda no reside solo en su músculo constrictor. También reside en la forma en que esta serpiente ha evolucionado para dominar los humedales. Sus ojos y fosas nasales, situados en la parte superior de la cabeza, le permiten permanecer casi completamente sumergida mientras sigue observando y respirando. Mientras la mayor parte de su cuerpo desaparece bajo el agua turbia, en un entorno donde la visión carece casi por completo de sentido. La anaconda se basa en la detección térmica y en la capacidad de percibir vibraciones para encontrar a su presa. Una sola pequeña perturbación en el agua puede ser suficiente para desencadenar una emboscada. Y cuando ataca, no necesita veneno. El poder de constricción de la anaconda es suficiente para someter a la presa mediante una presión que aumenta con cada forcejeo, hasta que todas sus fuerzas se agotan por completo. Si el jaguar es el poder de la velocidad, entonces la anaconda es el poder de la paciencia, silenciosa, lenta, pero casi imposible de resistir. En las aguas oscuras de los humedales, no es solo una serpiente gigante, sino la encarnación del poder primigenio que aún gobierna el corazón salvaje del Amazonas. Al salir de los humedales gobernados por la anaconda, el río se abre a otro mundo, más rápido, más ruidoso e impulsado por el poder del colectivo. Aquí, las nutrias gigantes aparecen como guerreras del agua, depredadoras que a menudo dominan gracias al trabajo en equipo. Por esa razón, se las conoce como los lobos del río. Una familia de nutrias está ocupada acorralando peces cuando el agua cambia de repente. Una sombra oscura gigante aparece en silencio. Un caimán negro, de más de 4 metros de largo, pesado, lento, pero con la autoridad de un gobernante blindado. La respuesta es casi inmediata. La familia de nutrias se lanza en formación de batalla. Rodean al caimán desde múltiples direcciones, acercándose repetidamente, mordiéndole la cola,
acosando ambos flancos y obligando al oponente a girar constantemente para defenderse. Entonces, por fin, bajo la presión constante de todo el grupo, el gobernante acorazado se ve obligado a retirarse, alejándose silenciosamente hacia aguas más profundas. El río pertenece a las nutrias. En la naturaleza, la supervivencia a veces no consiste en ganar, sino en saber cuándo abandonar una confrontación. Esta victoria no solo se debe al coraje, sino a una especie que ha evolucionado para la vida social. La nutria gigante no es el depredador más poderoso del Amazonas como individuo, pero cuando actúa como una fuerza unificada, se convierte en un poder formidable. Su pelaje extremadamente denso ayuda a mantener el cuerpo casi impermeable. Las extremidades palmeadas y una cola aplanada como un remo les permiten moverse por el agua con notable velocidad y agilidad. Las nutrias gigantes se comunican a través de un complejo sistema de sonidos para advertir, coordinar cacerías y proteger a sus crías. Es ese vínculo el que les ayuda a enfrentar la mayoría de los peligros en un mundo donde un depredador siempre puede convertirse en presa. En las aguas lentas y fangosas del Amazonas, donde los bosques inundados se expanden con la crecida estacional del agua, el delfín rosado de río, o boto, vive como parte natural de este ecosistema. A menudo aparecen en ramificaciones tranquilas del río, confluencias ricas en peces y bosques inundados de bárcea, donde un laberinto de raíces sumergidas crea un entorno que el boto ha evolucionado para dominar. Ese entorno ha dado lugar a adaptaciones extraordinarias. Las vértebras flexibles del cuello les permiten girar la cabeza casi 90 grados para perseguir a sus presas a través de los bosques inundados. En aguas turbias, el boto se basa en la ecolocalización para navegar, cazar peces y orientarse a través del sonido, como si viera a través de la oscuridad. Con su característico color rosado, el boto transmite una rara dulzura, pero también es un depredador inteligente. Su presencia es también un signo de que los ríos siguen sanos y llenos de vida. El boto es el espíritu misterioso de los ríos del Amazonas. Y sobre esos humedales, el milano caracolero planea abajo como una sombra que se desliza sobre la superficie del río. Con su pico delgado y curvado, especializado para extraer caracoles manzana de sus resbaladizas conchas, y un patrón de vuelo bajo optimizado para los pantanos inundados.
Esta ave es un raro ejemplo de especialización evolutiva. Pero esa misma adaptación también hace que el milano caracolero dependa precariamente de su hábitat, porque cuando los niveles de agua cambian o las poblaciones de caracoles disminuyen, su destino se ve inmediatamente amenazado. Pero el Amazonas no está moldeado solo por los depredadores. El verdadero poder de este bosque reside en la silenciosa red de simbiosis que opera desde hace millones de años, donde las plantas no solo sostienen la vida, sino que la moldean activamente. En el bosque bajo, oscuro y húmedo, la planta carnívora convierte sus hojas en trampas. Mediante el aroma y el néctar, atrae a los insectos y luego cierra silenciosamente su trampa viviente. Incluso las plantas, en la Amazonía, participan en la competencia por la supervivencia. Sobre aguas tranquilas, el nenúfar amazónico, Victoria amazónica, extiende sus hojas gigantes como islas flotantes. Algunas alcanzan hasta 3 metros de diámetro, capaces de soportar un peso asombroso. En esas aguas tranquilas, crean un mundo propio, donde la vida se aferra a cada superficie de las hojas, a cada vena viva, a cada oscuro remanso de agua debajo. Por encima de todo se eleva el Kapok, el gigante de la selva tropical. Alcanzando hasta 70 metros de altura, se eleva hasta la capa más alta para reclamar la luz del sol, mientras que sus enormes raíces de contrafuerte se anclan en el suelo blando, sosteniendo no solo a sí mismo, sino a innumerables otras formas de vida. Y entretejidas en esas capas están las lianas, las conexiones vivas del bosque. Se retuercen de un tronco a otro, formando autopistas aéreas para que monos, perezosos e incluso jaguares alcancen a sus presas. En el Amazonas, incluso las lianas no son meras plantas, son la infraestructura de la vida, y en esos doseles, el bosque comienza a encontrar su voz. Los tucanes se mueven a través de un mar de hojas con sus brillantes picos. Los guacamayos se emparejan en el dosel superior, transportando semillas a través de vastas extensiones de bosque. Los perezosos de 3 dedos se mueven tan lentamente que parecen fundirse con las ramas. Y desde lejos, el rugido de los monos aulladores rojos resuena a través del bosque profundo, como el antiguo pulso del Amazonas. Bajo el dosel inferior del bosque, los cuatíes se mueven en grupos, con sus largas colas en alto como señales sobre un mar de hojas densas. Con hocicos flexibles y alargados y garras afiladas, remueven el suelo del bosque en busca de insectos, huevos, frutos caídos y pequeñas presas escondidas bajo las raíces de los árboles. Como omnívoros altamente adaptables, los cuatíes sobreviven no gracias a la fuerza, sino a la flexibilidad y la inteligencia, pero su rasgo más característico reside en su vida social.
Las hembras y las crías viven en manadas, comunicándose constantemente para advertir del peligro y coordinar la búsqueda de alimento, mientras que los machos adultos a menudo se separan y viven solos. En la Amazonía, el cuatí demuestra que la supervivencia no siempre pertenece a los más fuertes, sino a veces a aquellos que confían en la comunidad, la inteligencia y la adaptabilidad. Nada de esto existe por sí solo. Están vinculados, dependientes y sosteniéndose unos a otros. Eso es lo que hace que la Amazonía sea extraordinaria. No solo por cada especie en sí misma, sino por la forma en que toda la vida aquí se entrelaza en un todo único, una sinfonía biológica, donde cada hoja, cada llamada, cada movimiento, por pequeño que sea, ayuda a mantener vivo este bosque. Pero la Amazonía no es solo una historia de vida, también se está convirtiendo en una historia de pérdida. Los bosques que antes eran continuos ahora presentan brechas cada vez más amplias en su paisaje. Los incendios, la tala y la deforestación no solo quitan árboles, sino que debilitan las conexiones que han mantenido estable este ecosistema durante millones de años. Los grandes incendios de 2019 y 2020 quemaron millones de hectáreas de bosque. Hoy en día, más del 17% de la Amazonía ha sido completamente destruido. Y si la pérdida de bosque alcanza entre el 20 y el 25%, muchos científicos advierten que la selva tropical podría acercarse a un punto de inflexión ecológico, en el que la selva tropical dé paso gradualmente a la sabana seca. Los ríos, el sustento de la Amazonía, también están bajo una presión creciente. La minería ilegal de oro y metales se está adentrando profundamente en muchas cuencas hidrográficas, llevando residuos, excavaciones y contaminación por mercurio a los ríos. Las aguas que antes eran ricas en sedimentos y vida ahora, en muchos lugares, se ven transformadas por toxinas, depósitos anormales y el sonido de la maquinaria que reemplaza el ritmo de la naturaleza. Y cuando el río se envenena, el impacto no se detiene en la superficie, se extiende por toda la red de la vida. Los territorios del jaguar se reducen. Las nutrias gigantes pierden su hábitat. Las poblaciones de botos disminuyen en muchas cuencas fluviales. Incluso especies que antes se consideraban símbolos de la Amazonía están bajo presión. Pero la presión sobre los ríos no proviene solo de la extracción ilegal. Durante 2023 a 2024, la Amazonía también sufrió una sequía récord, que llevó los niveles de agua de muchos ríos a su punto más bajo en más de un siglo. Las aguas que antes servían como corredores de vida para el boto se han reducido. Las poblaciones de peces han disminuido, y muchas poblaciones de delfines de río se han visto sometidas a presiones de supervivencia nunca antes vistas. Para la Amazonía, el cambio climático ya no es una amenaza lejana. Ya está presente en el mismo ritmo de respiración del río. Y, sin embargo, este bosque no ha dejado de resistir. Brasil, Colombia
y muchas iniciativas de conservación están reforzando el monitoreo de la deforestación, controlando la extracción ilegal, ampliando los corredores ecológicos y restaurando hábitats críticos. En algunos lugares, las poblaciones de vida silvestre están regresando gradualmente. En algunas regiones, el bosque mismo está comenzando a regenerarse. Pero el tiempo se acaba, la Amazonía sigue respirando, pero esa respiración se debilita. Y la gran pregunta ahora no es solo si este bosque puede salvarse a sí mismo, sino si la humanidad puede actuar lo suficientemente rápido para mantener vivos los ríos, los animales y el último corazón verde del planeta. La Amazonía no es solo un bosque. Es la historia de la vida en su forma más primitiva. Desde el jaguar a lo largo de las riberas, la anaconda en los humedales, la nutria gigante en las aguas corrientes, hasta el boto en los ríos fangosos y ricos en sedimentos. Cada especie revela una forma diferente de sobrevivir, no solo a través de la fuerza, sino mediante la adaptación, la estrategia y la armonía con el mundo que la rodea. Incluso la plántula más pequeña del Amazonas forma parte de esa historia. Cada especie, cada estrato del bosque, cada río es un capítulo en la crónica de la resiliencia de la vida. Y tal vez eso es lo que el Amazonas nos enseña también. Para sobrevivir, hay que adaptarse. Para prosperar, hay que vivir en equilibrio. Porque cuando se pierde un bosque, no solo la naturaleza sufre una pérdida, la humanidad también pierde parte de su propio futuro. Pero mientras el Amazonas siga respirando, la esperanza permanece. Mientras los ríos sigan fluyendo, los animales sigan regresando y los bosques puedan regenerarse. Esta historia no ha terminado. Si te encanta esta belleza salvaje y quieres ayudarnos a proteger los últimos grandes legados naturales de la Tierra, suscríbete y dale me gusta a este video. Eso no solo es un apoyo al canal, sino también una forma de sumar una voz más a favor de la naturaleza, para que historias como la del Amazonas puedan seguir contándose. Gracias por acompañarnos en el viaje de hoy. Y nos vemos de nuevo en las aventuras que nos esperan.